Muy buenas, soy Sonia Mateu Barras. Voy a presentarme un poco antes de dar paso a esta ponencia. En primer lugar, bueno, pues me gustaría decir que tengo 22 años, que soy de Valencia y también soy graduada en Historia por la Universidad de Valencia. Cuento con un curso en Gestión y Administración Pública de la Universidad Politécnica de Valencia por expediente académico honorífico y con un máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato y enseñanza de idiomas por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Por otro lado, he disfrutado de becas como la beca de posgrado CEU Santander y he sido becaria prácticas ADIT en el Museo de Historia. En cuanto a investigación, que es lo que a nosotros nos atañe, he participado en el quinto Congreso Internacional de la Federación Valenciana de Estudios Clásicos en 2023, que tuvo lugar en la UNED de Villarreal. He participado en dos ediciones durante el 2024 y el 2025 en el curso seminario de especialización en Historia Antigua del GIRA por la Universidad de Valencia. He sido invitada por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid a dar una ponencia sobre el Corpus Hippocraticum y el Canon de Avicena. Y este viernes me hace especial ilusión porque tengo otro congreso, esta vez un poquito más lejos, por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, que me hace mucha ilusión. Y por otro lado, bueno, pues siguiendo con un poco la explicación de qué es a lo que me he dedicado estos años, he de decir que he ampliado mi formación en egiptología con la asistencia a las 12ª jornadas de Egiptología de Valencia organizadas por el Instituto Valenciano de Egiptología en 2022 y en el segundo taller de la Asociación Valenciana de Egiptología. Eh, bueno, por otro lado, he colaborado también en la manera de lo que he podido, porque también soy socia con la Sociedad Española de Estudios Clásicos de la Comunidad Valenciana. He participado en una campaña arqueológica en 2024 con el Centro de Estudios Baxeos Federico Battenberg de la Universidad de Valladolid. He realizado también el curso Municipalidad, Ayuntamientos implicados en su patrimonio arqueológico por esta misma universidad, ¿no? La Universidad de Valladolid. Y por último, cuento con un curso avanzado de paleografía medieval por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y con un curso en también paleografía con el Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Bien, bueno, antes de nada, no me olvido de dar las gracias a Fátima Agra y a Fran Lozano por haberme brindado la oportunidad de participar en esta segunda edición de las jornadas de estudios e investigación en egiptología, también llamada las GEIE, que tuvo lugar el 10 de mayo, el pasado 10 de mayo, en la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid. Como tampoco me olvido de dedicarle esta intervención comunicación a Ángel, que espero pues que le guste, aunque sea el antiguo Egipto y un tema un tanto peculiar. Y en colación, colación de por qué este tema. Bien, a mí particularmente me gusta mucho la medicina, en cualquier época me gusta la medicina, y me resultó curioso el hecho de que, bueno, pues esa cosmovisión, esa visión de los antiguos egipcios ante la enfermedad como causada por, pues, bueno, por una intervención maligna, ya sea un demonio, y quise profundizar un poquito, bueno, pues en este tema. Así que damos paso a demonios como causa de enfermedad en el antiguo Egipto. Bien, ¿qué vamos a ver? Lo primero de todo, y como en todas las cosas hay que empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es un demonio? Hay que definir qué es un demonio, qué es, cómo entendían en el antiguo Egipto bueno, cuál era el concepto de demonio, momificación y demonios en las fuentes clásicas. Trataré un poco a Heródoto, Plutarco. Heródoto, todo fan o apasionado del antiguo Egipto, pues ha leído, al menos espero, cómo trata Heródoto la momificación. Por otro lado, también tenemos el caso de la princesa de Bagdad. El quinto punto es demonios como causantes de enfermedades, donde analizaremos pues, el papiro Ebers principalmente. Y por último, encantamientos como terapia, la estela Metternich, que se encuentra en el Met, ¿no? En el Museo de Nueva York. Y hay un Cipus de Horus, donde aparece un encantamiento, ¿no? Como terapia. Bien.
como todo en esta vida, tiene un debate detrás. Y aquí no es menos, ¿vale? Aquí tenemos un debate académico donde vemos, por ejemplo, autores como Beck, Lucarelli, Hammad, Spakowska, que se dedican a intentar dilucidar bueno, pues, cuál es el sentido de los demonios en el Antiguo Egipto. Habría que partir de ese origen etimológico griego, ¿no? De la Grecia antigua, del término daimon, que se empleaba para designar pues aquellos seres con un poder divino. También hace referencia a Dios diosa, el ser espiritual. Hay que añadir que estos daimones, el daimon es singular, daimon es plural, pueden influir tanto positiva como negativamente en las personas. Esto es lo que al menos señala la tradición griega clásica. Y luego ya pasamos a estos autores como Beck, que apunta que en el siglo I después de Cristo el término empieza a adquirir esa connotación negativa asociada al mal y a esos enemigos del orden divino cristiano. Por otro lado, Lucarelli, como veis en pantalla, bueno, pues rechaza usar el término daimon para contextos egipcios, prefiere hablar de esos seres materiales de carne y hueso, siguiendo la línea de Hermann Van Bosch. Y Hammad pues nos habla de que no existe un término colectivo equivalente al término, bueno, al demon, no en inglés, al inglés demon, y que el uso en egiptología, pues que es una convención moderna para clasificar a esas divinidades menores. Por último, Spakowska distingue entre seres del orden cósmico, funcionarios, extranjeros y plebeyos, y estos demonios como entes del caos excluidos pero reales. Para poder entender o introducirnos un poco en el tema de los demonios y todo esto en el Antiguo Egipto, hay que señalar pues que los componentes del ser humano, ¿no?, estaban divididos en 6 partes. El Ka, o la fuerza vital, que pertenece en el cuerpo. El Ba, para mí, bueno, es mi favorito el Ba, es la personalidad. Viaja, o sea, sale del ser, no viaja por el más allá, representa el alma individual. El Aj, que es el espíritu eterno, esa alma glorificada que vive por siempre. El Ren, el nombre en las antiguas civilizaciones pues adquiere gran importancia porque puedes influir positiva o negativamente sobre las personas con tan solo tener su nombre. De hecho, pues habían casos en los que se ocultaba. Y bueno, pues eso, que mantiene la identidad después de la muerte. El Ip es el corazón, que es lo que se pesa en la balanza, ¿no?, en el juicio de Osiris. Y el Sud, la sombra, que es pues esa parte inseparable del ser como una presencia viva. Bien. Por otro lado, hay que señalar, bueno, pues que en el Antiguo Egipto no había una palabra, como hemos hablado, ¿no?, o sea, como jamás se refería, que no había una palabra equivalente al término demonio, en el sentido maligno, rebelde, opuesto a los dioses, y que en su lugar, pues los textos se refieren a este como Aju, ¿no?, que lo tenéis ahí en pantalla, Aju. Son los espíritus de los muertos justos, glorificados, es decir, aquellos que han pasado exitosamente el juicio de Osiris. Aunque, bueno, pues también, no obstante, eran considerados a veces como espíritus poderosos, hostiles, errantes, dañinos, por tanto, ahí sí que adquiere un carácter demonológico. Bien, yo he analizado los textos de las pirámides, perdón, y tenemos, por ejemplo, esta fórmula del ¿no?, el PT, pues texto de las pirámides, que pone pirámide de Unis. Unis es un Aj entre los Aju, un poderoso entre los poderosos. ¿Qué quiere decir? Que afirma que el rey difunto ha alcanzado el estatus de Aj, posicionándose entre los otros espíritus glorificados. Esta es una declaración de éxito ritual y de transformación espiritual.
según pues, nos indica Allen. Por otro lado, esta otra fórmula de los textos de las pirámides, concretamente la 230, bueno, no, sí, perdón, no, la 230 ya la he dicho, la 263, habla de que el Ka de Unis se une con Suba y que Suag pues, se ha glorificado entre los dioses. Refleja una triada espiritual del ser humano egipcio, el Ka, que habíamos hablado antes, el Ba y el A, y cómo alcanzar el estado de Ag era el resultado final de un proceso ritual funerario eficaz. Por último, la fórmula de los textos de las pirámides, la 440 de la pirámide de Teti, dice: tú serás un Ag que vive en el cielo, que domina a los vivos, que guía a los dioses. Aquí el Ag no es descrito como un activo poderoso, eterno y celeste, lo cual pues, contrasta con acepciones más pasivas del alma en otras tradiciones. Todo ello está basado en el análisis que hace Asman sobre la transformación post-mortem en la religión egipcia, donde explica que el difunto pues, debía pasar por una serie de procesos rituales como la purificación, el juicio y la justificación para poder convertirse en un Ag, es decir, en un espíritu eficaz, glorificado y activo en el más allá. De hecho, bueno, pues tenemos que Asman, ¿no? Señala que el Ag no es una parte del cuerpo, perdón, del ser humano como el Ka o el Ba, sino más bien es el producto de una transformación ritual. Un difunto no nace con un Ag, sino que se convierte en uno a través de ritual de momificación, funerales y ofrendas. Una vez hablado de los Ag, pasamos a hablar del Ba, como tenemos en pantalla, ¿no? Que pues había que referirse a estos como que el Ba de un dios es una de sus formas de manifestación o presencia activa, ¿no? Que estáis, como leéis ahí, que se puede interpretar como poderes, manifestaciones divinas, algunas de las cuales pueden proteger o castigar y que pueden provocar enfermedades o pesadillas. Por tanto, son entidades sobrenaturales con voluntad que requieren apaciguamiento o protección mágica. Por otro lado, el Mut o Mutu es identificado como espíritus de muertos peligrosos asociados a pestes, ataques nocturnos. Más concretamente, bueno, pues se consideraban muertos no apaciguados o vengativos, más parecidos a espíritus inquietos o fantasmas que a demonios teológicos. En relación a los Mutu y su relación con la peste, pues tenemos un caso en el papiro Edwin Smith, 502, en el que se indica lo siguiente. No lo voy a leer en el antiguo egipcio, vamos a leerlo. Palabras que debe decir un hombre con un palo de madera en la mano mientras sale a dar vueltas por su casa. No puede morir por la plaga del año. Bien, esta sería, ¿no?, la transcripción, y según Breasted, el supuesto poder del encantamiento se debe sin duda a la madera no identificable que lleva en su mano el hombre que pronuncia el encantamiento mientras hace el recorrido de su casa caminando por el exterior, impidiendo así la entrada de los vientos. El origen de este rito pues probablemente se encuentre en un ritual privado del Imperio Medio para la preservación de una casa con peligros de Año Nuevo. En este ejemplo, pues mostrando, ¿no?, anteriormente observamos ese encantamiento contra la plaga del año portadora de enfermedades. Por último, como veis en pantalla, tenemos a los Keftiu, que son los enemigos considerados como las fuerzas que amenazan el orden en el Omat, especialmente en el contexto del más allá, y son enemigos de Osiris y Ra. Estos seres no eran como tal inherentemente malvados, sino ambivalentes, ya que podían castigar a los injustos o poner a prueba a los difuntos o proteger lugares sagrados. Aunque no obstante, pues también pueden atacar al difunto o al dios solar durante su travesía nocturna. Bien,
Una vez citado todo lo anterior, hay que pasar al segundo punto, que es bueno, lo tenéis ahí en la imagen, aunque lo he puesto aquí, ¿no? El concepto de demonio en el Antiguo Egipto. No podemos acercarnos como tal al concepto de demonio en el Antiguo Egipto sin tener en cuenta su cosmogonía, su concepción y concepción de la muerte. Bien, como iba diciendo, no podemos acercarnos al concepto de demonio sin pues mencionar la Ogdoada y el Duat, que es, como ya he dicho, lo que veis ahí en pantalla. Como siempre en historia, no podemos aislar nunca nada y ha de comprenderse todo en su contexto. En nuestro caso, seleccionaremos la Ogdoada debido al gran número de mitos y leyendas sobre el origen de la creación existente. Aunque no obstante, eruditos como el egiptólogo británico Wallis Budge, en su libro Ideas sobre de los egipcios sobre el más allá, bueno, pues dedica un gran número de páginas a explicar las diferentes teorías fundacionales, comparando, por ejemplo, el proceso de la creación del Dr. Branch con las ideas reflejadas en el papiro de Nesiamsu, que bueno, pues se conserva en el Museo Británico. Pero no nos vamos a detener en esta obra, sino en la explicación que realiza Pinch, otro erudito, en su libro La magia en el Antiguo Egipto, donde señala que la mayoría de las versiones sobre el origen del mundo según los egipcios comienzan en el Nun, es decir, las aguas del caos. Y en este estado primigenio, la oscuridad y lo informe estaban representadas por estas cuatro parejas divinas que vemos en pantalla, conocidas como la Ogdoada, que era venerada por los egipcios en un lugar conocido como el Gemenu, ciudad de los ocho, y por los griegos en Hermópolis, principal centro de culto del dios de la luna Tot. La Ogdoada se reunió para formar un huevo cósmico fecundado por el dios Amón, que adoptó la forma de serpiente. Hay algunas versiones que difieren y mencionan pues, que el huevo lo ha puesto Tot, ¿no? Lo puso Tot en forma de ibis o Amón en forma de ganso. Bien, el mito de la creación nombra a Ptah, que se identifica con la primera tierra que surge de las primeras aguas primigenias. A Ptah lo tenemos aquí, ¿no? Bien, y bueno, pues eso se identifica con las primeras, surge de las primeras aguas primigenias, toma conciencia de su soledad y crea a otras deidades como Atum-Ra, Hathor, Isis y Neftis, que las veis también ahí en pantalla. El mundo, poco a poco, se fue poblando de deidades, espíritus y demonios, donde la lucha entre el caos y el orden era siempre continua. Ra nombró a Osiris, o sea, lo tenéis aquí, ¿no? El de la derecha, nombra a Osiris, el de la izquierda, dios de la humanidad, y a Tot como rey de la luna y su virrey, que debía iluminar el cielo por la noche mientras Ra pasaba por el inframundo. Osiris reinaba la tierra con su hermana Isis y, bueno, Osiris, pues eso, reinaba la tierra con su hermana Isis y se dice que se enamoraron en el vientre materno. El reinado de Osiris pues no pudo durar mucho debido a los celos de su hermano Set, que tomando forma de cocodrilo, toro hipopótamo decide asesinarlo y arrojar su cuerpo al Nilo. Isis y su hermana Neftis deciden buscar su cuerpo y Anubis, ¿no? Dios chacal del embalsamamiento, pues convirtió a Osiris en la primera momia. Surgió la tradición de que Set había pues despedazado el cuerpo, por lo que Isis acudió a la magia para romperlo. Mientras las diosas velaban el cadáver, Isis tuvo tiempo de tener un hijo con Osiris. Y en cuanto supo que estaba milagrosamente embarazada, huyó a las marismas del delta de Nilo, donde pues porque tenía miedo de que Set matase al hijo de Osiris. Hathor y Serket ayudaron a Isis a alimentar a su hijo
el joven Horus, que en su forma cósmica era un halcón celeste cuyo ojo derecho era el sol y el izquierdo la luna. Horus ayudó a Osiris a resucitar en el Duat o inframundo y este se convirtió en rey del lugar y juez de los muertos. Bien, como vemos, el mito narra cómo los dioses necesitaban de la fuerza de Set para completar el ciclo cósmico, donde cada mañana el sol renacía de la diosa del cielo Nut y Ra cruzaba el cielo en su barca diurna acompañado por el resto de deidades protectoras. Al anochecer, Ra era tragado por Nut, era tragado por Nut, ¿no? Y viajaba por el inframundo en su barca nocturna, que era llamada pues como la barca de los millones, por las numerosas deidades, demonios y espíritus de los muertos benditos que acompañaban al dios del sol. Como hemos visto, la muerte para los egipcios era vista como un horror, pero a la vez necesaria para la consecución del ciclo humano. Los egipcios no tenían una palabra concreta para definir el concepto de alma y, sin embargo, sí que diferenciaban entre el Ka o fuerza vital, que estaba ligada al cuerpo físico y podríamos entenderlo como lo que le da vida a un cuerpo ya que carecía de personalidad, que lo hemos mencionado hace unas diapositivas. Por otro lado, también pues tenemos, vuelve a hacer referencia, ¿no?, al Ba, ese carácter del individuo, que como muy bien define José Miguel Parra, pues es todo aquello inmaterial que convierte al ser humano en la persona específica. Y se representaba como un pájaro, lo tenemos también aquí, al lado de la balanza, en el lado izquierdo, ¿no?, un pájaro con cabeza humana, y era el encargado de viajar al inframundo, donde corría la desgracia pues, de sufrir una segunda muerte y por tanto la definitiva, o bien superar el viaje y las diversas pruebas y alcanzar el estatus de Ag, el espíritu transfigurado o efectivo, que vivía con los dioses y gozaba de poderes semidivinos. Bien, el Ba-Ag podía manifestarse, es decir, subir al mundo de los vivos y asustarlos. De hecho, contamos con conjuros que hacen referencia a los Mut o muertos peligrosos, que eran aquellos que habían sufrido una muerte prematura o violenta y que generalmente eran traidores de guerra o prisioneros que solían ser pues también fantasmas o mensajeros demoníacos. Me gustaría hacer un breve apunte y es que bueno, pues podemos encontrar un paralelismo entre esta sociedad egipcia y la romana en cuanto al tratamiento de los muertos. Pues por ejemplo en la antigua Roma, ¿no?, existían los muertos malignos o quiescentes animae, como los aebus finis, es decir, aquellos que no habían tenido una muerte justa y fallecían de una forma violenta, por ende tenían dificultades para entrar a ellos, convirtiéndose en las maléficas con deseo de venganza que les impedía separarse completamente del cuerpo hasta que no hubieran castigado a aquel o aquellos que les habían conducido a este indeseado destino. Esto lo trata mucho Miguel Requena Jiménez. Y bueno, vamos a dar paso al siguiente punto, que es momificación y demonios en las fuentes clásicas. Para ello vamos a hablar de Heródoto, que para quien no sepa qué es Heródoto, quién es Heródoto, perdón, Heródoto de Halicarnaso hay que ubicarlo en el siglo V a.C. y es considerado como el primer historiador de la tradición occidental. En su obra Historias, que fue compuesta también en el siglo V, no obviamente, en el siglo V a.C., pues combina estos relatos de viajes con investigaciones etnográficas, narraciones históricas, inaugurando así una forma de escritura crítica del pasado. Aquí lo importante, ¿no?, su relación con Egipto es especialmente significativa, ya que bueno, pues decidió buena parte de su libro segundo a describir la geografía, la religión y costumbres y prácticas funerarias egipcias, basándose en observaciones, directas y de testimonios locales. Aunque bueno, pues algunas de sus afirmaciones reflejan la interpretación griega del mundo egipcio, obviamente tiene, vamos a ver, es que, vale, influencia griega en el mundo egipcio y contiene elementos, bueno, pues legendarios. Su testimonio es una fuente pues, fundamental, ¿no?, para comprender cómo los griegos del periodo clásico percibían y reinterpretaron esta civilización faraónica. Bien, una vez dicho esto, hay que hacer mención a que bueno, pues eso, ofrece una de las primeras descripciones
extensas del Egipto faraónico desde la mirada del autor, siempre hay que hacer hincapié en esto, del autor griego. O sea, él es griego, obviamente. Y aunque no utiliza un lenguaje como tal demonológico, ni emplea el término daimon para referirse a estos seres malignos en el contexto egipcio, pues su relato nos sugiere indirectamente la presencia de una cosmovisión poblada de fuerzas invisibles, algunas de ellas potencialmente hostiles. Bien, vamos a leer en pantalla el texto que tenemos, que no es pues ni más ni menos que el capítulo 123, ¿no? Donde pues menciona que los egipcios creían en la inmortalidad del alma y en su reencarnación a lo largo de un ciclo de 3.000 años. Heródoto describe que los egipcios fueron los primeros en sostener que el alma humana es inmortal y que tras la muerte del cuerpo entra otro ser vivo que nace en ese momento. Después de pasar por todas las criaturas terrestres, marinas y aéreas, el alma vuelve a entrar en el cuerpo humano al nacer. Y además, bueno, pues menciona, ¿no?, que los egipcios consideraban a Deméter y a Dionisio, identificados como Isis y Osiris, como los gobernantes del inframundo. Y ahora sí, vamos a leer el texto que hay en pantalla, que dice así: vuelvo a los egipcios, quienes creen que Ceres, Deméter, ¿no?, y Dionisio son los árbitros y dueños del infierno, y ellos asimismo dijeron los primeros que era inmortal el alma de los hombres, la cual al morir el cuerpo humano va entrando y pasando de uno en otro cuerpo de animal que entonces vaya formándose, hasta que recorrida la serie de toda especie de vivientes terrestres, marinos y volátiles, que recorre en un periodo de 3.000 años, torna a entrar por fin en un cuerpo humano que esté ya para nacer. Y es singular que no falten ciertos griegos, cual más pronto, cual más tarde, que adoptando esta invención que no se le hayan apropiado, cual si fueran ellos los autores de tal sistema. Y aunque sé quiénes son, quiero hacerles el honor de no nombrarlos. Evidentemente, bueno, pues aquí observamos todo lo que se ha dicho anteriormente. Me gustaría detenerme a describir, pues, ¿no?, como nos menciona Heródoto, esa práctica de la momificación o el embalsamamiento de los muertos, pero se me iría mucho de tiempo. Simplemente decir que lo encontráis en el libro segundo, en la página 86, y que realmente es sumamente interesante. Pero bueno, sí que me gustaría hacer mención a lo que se cita en el libro de los muertos, que evidentemente pues contiene referencias a seres que obstaculizan el camino del alma, hechizos como este, ¿no? El capítulo 125, bueno, en el capítulo 125 el difunto pues debe enfrentar a jueces infernales y declarar que no ha cometido ciertas acciones, evitando así el castigo. En otros pasajes, este no es el 125, perdón, que me he equivocado. En otros pasajes aparecen pues guardianes con formas híbridas, como cabezas de cocodrilo, serpiente o león, que vigilan puertas del inframundo. Estos seres exigen de contraseñas mágicas y fórmulas rituales. En el capítulo 144 pues se enumeran a los guardianes y las puertas del Duat, muchos de los cuales poseen nombres amenazantes y apariencias terroríficas, pero bueno, pues no son enemigos, sino sus defensores. Bien, y ahora sí vamos a leer el texto que tenemos en pantalla, que es ni más ni menos que el papiro de Nebseni. Bien, dice así: he aquí, el Dios de un rostro está conmigo. Salve, vosotros, 7 seres que hacéis decretos, que sostenéis la balanza en la noche del juicio de los Uchat, que decapitáis, que cortáis cuellos en pedazos, que os apoderáis de corazones por la violencia y desgarráis los lugares donde los corazones están fijados, que hacéis masacres en el lago del fuego. Os conozco y conozco vuestros nombres, por lo tanto, conóceme como yo conozco vuestros nombres. Aquí la importancia, ¿no?, que había mencionado al inicio de todo, de saber el nombre. Vengo a vosotros, por lo tanto, venid a mí, pues vivís en mí y yo quiero vivir en vosotros. Hacedme vigoroso por medio de lo que está en vuestras manos, es decir, por la vara de poder que está en vuestras manos. Decretad para mi vida con vuestra palabra año tras año.
dame muchos años más que mis años de vida y muchísimos meses más que mis meses de vida y muchísimos días más que mis meses de vida y muchísimas noches más que mis noches de vida y concédeme que pueda salir y brillar sobre mi estatua y concédeme aire para mi nariz y que mis ojos tengan el poder de ver entre esos seres divinos que moran en el horizonte en el día en que la maldad y el mal sean juzgados con justicia. Bien, aquí vemos pues cómo se enumeran los guardianes de las puertas del Duat, muchos de los cuales poseen nombres amenazantes y apariencias terroríficas, pero no son enemigos del orden, sino sus defensores. Y pueden aparecer pueden parecer, perdón, demoníacos por su aspecto o por su función punitiva, pero forman parte de ese orden cósmico que defiende Amat y castiga la injusticia, como bien señala Faulkner y vemos pues en este texto. Bien, a continuación me gustaría pasar al quinto punto, que trata pues el caso de la princesa de Bagdán. Este caso, en mi opinión, pues es sumamente curioso, no diré que divertido, pero bueno, curioso, y es que ni más ni menos en el actual Museo del Louvre, ¿no? Encontramos un relato grabado en piedra, que es el que tenéis ahí en la imagen en pantalla, en jeroglífico, que reproduce una leyenda popular sobre la princesa de Bagdán. Hay, como siempre, también otro debate académico en torno a, ¿no?, a la fecha, o sea, pues eso, a la época en la que se ha realizado este grabado. Y tenemos al Lefebvre, pues que básicamente menciona que no se tiene una idea muy concreta, ¿no?, sobre el periodo que fue redactado, que luego Maspero señala que si no fue redactado bajo el reinado de Ramsés II, sino al comienzo de la época etíope o a finales del siglo VIII. Herman y Spielberg lo atribuyen a la época de la dominación persa, finales del siglo VI o comienzos del V. Pero bueno, sea como sea, el autor ha otorgado a Ramsés II parte del protocolo de Tutmosis IV. El relato no se centra como tal en la esposa extranjera de Ramsés II, es decir, Neferure, sino que, o sea, perdón, que era originaria de un lejano país al que eran necesarios pues 17 meses para llegar y al que se le daba el nombre pues de Bagdán. Por tanto, tenemos eso, ¿no?, que no se refiere a la esposa de Ramsés II, Neferure, que es originaria de Bagdán, se asimila a que posiblemente sea una deformación del término bactriana, sino que la protagonista es la hermana pequeña, es decir, la princesa Bentrech, que sufre una enfermedad de la que los médicos pues no acaban de librarla y por tanto solicita a Tebas un sabio, es decir, un mago que la pueda curar. El sabio, tras examinarla, se declara incompetente, pero le ofrece un diagnóstico, como he dicho, bastante curioso, y es el siguiente: la joven princesa está poseída y solo un dios de Egipto podrá expulsar al espíritu maligno que la atormenta. Bien, a continuación la estatua de un dios llega a Bagdán a exorcizar al espíritu que la posee. Y vamos a leer qué es lo que dice el texto, porque es interesante. He venido a ti, soberano Ini, con respecto a Bentrech, la protagonista, ¿no?, hermana pequeña de la esposa real Neferure. Una enfermedad ha penetrado en su cuerpo. Que tu majestad delegue a un sabio para verla. Entonces dijo su majestad: que se me traiga al personal de la Casa de la Vida y a los funcionarios de la corte. Ellos fueron introducidos inmediatamente ante ella y su majestad dijo: ved, os he hecho llamar para que escuchéis estas palabras, así traedme a alguien de vuestro entorno que sea hábil y que sepa escribir con sus dedos. Entonces, bueno, pues el escriba real Yehuti Enjeb llegó ante su majestad y su majestad, bueno, pues ordenó que fuera, ¿no?, a Bagdán como este mensajero. Cuando el sabio llega a Bagdán, se encuentra a Bentrech en el estado de alguien que está poseída por un espíritu. Se encontró, por otro lado,
que se trataba de un enemigo al que había que combatir. Entonces el príncipe de Bagdad envió de nuevo un mensaje ante su majestad, así concebido: soberano, mi señor, que su majestad ordene transportar a un dios a Bagdad. El mensaje no llega a su majestad el primer mes de verano, durante la fiesta de Amón, cuando su majestad estaba en Tebas. Y bien, entonces su majestad habla ante Jonsu en Tebas Neferhotep, diciendo: mi buen señor habló con respecto a la hija del príncipe de Bagdad. Después Jonsu en Tebas Neferhotep fue conducido hacia Jonsu que gobierna en Tebas, el gran dios que expulsa a los espíritus malignos. Entonces su majestad dijo ante Jonsu en Tebas Neferhotep: mi buen señor, si vuelves tu rostro hacia Jonsu que gobierna en Tebas, el gran dios que expulsa a los espíritus malignos se le hará ir a Bagdad. Violento gesto con la cabeza por 2 veces. Entonces su majestad dijo: provéelo con fluido mágico para que yo haga ir a su santidad a Bagdad para salvar a la hija del príncipe de Bagdad. Violento gesto con la cabeza del Jonsu en Tebas Neferhotep por 2 veces. Después hizo pasar el fluido mágico de Jonsu que gobierna en Tebas 4 veces. Y por último, el texto menciona: entonces este dios se dirigió al lugar en que se encontraba Bentrech, hizo pasar el fluido mágico a la hija del príncipe de Bagdad, ella se encontró bien de inmediato. Entonces este espíritu que se encontraba dentro de ella dijo ante Jonsu que gobierna en Tebas: sé bienvenido en paz, gran dios que expulsa a los espíritus malignos. Bagdad es tu ciudad, sus habitantes son tus servidores y yo mismo soy tu siervo. Es realmente impresionante el relato y vemos pues cómo el espíritu ha sido introducido en el cuerpo de Bentrech y bueno, y cómo intentan no expulsarlo. Bien, a continuación damos paso al último punto, no, al penúltimo punto de esta comunicación, que es demonios como causantes de enfermedad. Antes de irnos al papiro Ebers, me gustaría señalar que generalmente en el Antiguo Egipto las mujeres eran expertas en detectar la posesión de espíritus, fantasmas o demonios que causaban enfermedades, así como es el caso pues, de la escena de la tumba del médico llamado Ahmajor del siglo 24 a.C., bueno, pues en el que se observa a unas mujeres bailando. Bien, por tanto, encontramos ¿no? esta tumba del médico de Ahmajor, os he puesto la imagen, donde vemos como esa escena de como unas mujeres bailando mientras otras mujeres y hombres se desmayan, unos son sostenidos. Se ha especulado también mucho acerca de si se trata de una escena de exorcismo, pero bueno, simplemente pues quería mencionar este aspecto. Bien, nos volvemos al papiro Edwin Smith. Bueno, me gustaría eso señalar, no voy a entrar en el papiro Ebers ahora, pero sí hablaré del papiro Edwin Smith, que es uno de los más importantes en el Antiguo Egipto, luego lo analizaré. Y este contiene, bueno, pues conjuros relacionados también con la peste de final de año, donde se describe como un viento maligno, que es el aliento de los emisarios de la diosa Sekhmet. Bueno, pues eso, que hay una peste pulmonar que se transmite por el aire a través de gotas de mucosidad infectada, y en este punto podemos ver cómo sucede una situación similar en la antigua Grecia, justo en el siglo V a.C., donde abandonan la medicina con una connotación mucho más religiosa, esa medicina arcaica, ¿no? Donde los dioses pues eran los causantes de enfermedades a través de su cólera, como es el caso de la Ilíada, ¿no? Tenemos las flechas de Apolo en este canto primero de la Ilíada, que dice: para que nos diga por qué se irritó tanto Febopolo, si está quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, y si quemando en su obsequio grasa de corderos y de cabras escogidas querrá librarnos de la peste. Bueno, pues para practicar, ¿no?, una medicina racional, que no quiere decir que se abandone esa presencia de los dioses a la hora de curar,
tenemos también, por tanto, el caso de la incubatio de Asclepio, que se asemeja también muchísimo a la costumbre egipcia de dormir en los templos para ver si los dioses les revelaban pues, una solución o remedio a su enfermedad a través de los sueños. Por tanto, es erróneo afirmar que con el paso de la medicina arcaica a una medicina clásica, ¿no?, se abandona el tema religioso, como a veces he escuchado por ahí, porque de ninguna manera se abandona. Y bueno, pues en relación también con esta incubatio, los griegos consideran ensoñación como una experiencia sobrenatural, ¿no?, que podía venir de forma espontánea o inducido. Por ello, destacan pues, varios tipos de ensoñaciones: la no inducida, donde el sueño pues, se producía de forma natural y la divinidad se comunicaba, es lo que he dicho, ¿no?, de la técnica de la incubatio; o la inducida, oniruaitesia, solicitud en sueño, en la que el mago inducía a una revelación onírica mediante fórmulas mágicas; y la oneiropompeia, es decir, sueños enviados, la proyección de los poderes del mago en los ensueños. Por tanto en el caso griego como en el egipcio, encontramos una práctica médica acompañada de la magia y religión, como he intentado señalar. En ningún momento se abandona, ni hemos de entender lo racional de estos siglos con la actualidad de ningún modo. Porque, por ejemplo, y esto ya es salir del tema, pero bueno, tenemos también el caso de la peste en época de Tucídides, o la peste tucídida, donde tampoco llegan a tener del todo claro el origen, o sea, es que no tienen claro el origen de la enfermedad, simplemente, bueno, pues sabían que estando en contacto con otras personas se contagiaban. De hecho, dentro del libro segundo de Tucídides, dice así como que infectándose unos al atender a otros, morían como ovejas. Esto es lo que causaba mayor mortandad, pues si no querían por miedo acercarse los unos a los otros, morían solos, y muchas familias desaparecieron por falta de quien les atendieran, y se acercaban, perecían, y si se acercaban, perecían. Vemos que no saben cuál es el origen, simplemente saben que si se acercan, se contagian y van a morir. Por otro lado, pues Tucídides, en su obra Historia de la Guerra del Peloponeso, nos ofrece una descripción detallada de los síntomas que padecían pues, las personas al contraer la enfermedad, insistiendo en que esta primeramente se fijaba en la cabeza y después bajaba a través de todo el cuerpo, y que las víctimas pues solían perecer en los 7 o 9 días. Pero como siempre, vuelvo a decir que no se sabe cuál es el origen de la enfermedad, ni se abandona a los dioses. O sea, no es un abandono total de la medicina religiosa, no hay un corte. Bueno, ahora sí que sí, después de este breve inciso que me parecía oportuno, vamos ya con el tema de casos de demonios como causa de enfermedad, atendiendo al papiro Ebers, que fue escrito alrededor del 1500, durante el reinado de Amenhotep I, en la dinastía 18, y es uno de los mejores papiros en relación a la medicina egipcia, debido a que incluye desde invocaciones a divinidades hasta tratados sobre oftalmología, ginecología, gastroenterología, o incluso esboza el campo de la psicología. El primero a tratar es el papiro Ebers 854F, ¿no?, donde encontramos una mención a una entidad maligna que entra en el cuerpo desde fuera. Y dice así: 4 vasos conducen a las 2 orejas, y 2 vasos a su hombro derecho y 2 vasos a su hombro izquierdo. El aliento de vida entra por la oreja derecha, el aliento de muerte entra por la oreja izquierda. Otra explicación alternativa: el aliento de vida entra por el hombro derecho, el aliento de muerte entra por el hombro izquierdo. Vemos cómo entra la entidad maligna, no hace falta decir nada más. Bien, no sé por qué he puesto el título aquí, pero vale, da lo mismo. Por otro lado tenemos el 855I, del papiro Ebers, ¿no?, también, que dice así: con respecto a la furia temblorosa debida a lo demoníaco, aquello que se entromete desde fuera, esto significa que el corazón se acelera debido a lo demoníaco, aquello que se entromete desde fuera. Este fragmento, por tanto, evidencia una conceptualización demonológica y claramente estructurada, donde el demonio o espíritu invasor actúa como agente externo
que irrumpe en el cuerpo humano alterando su funcionamiento natural. La expresión que hemos visto, ¿no? Aquello que se entromete desde fuera, es sumamente reveladora, pues sitúa la causa de la enfermedad como extrínseca, no inherente al cuerpo, sino ajena y agresiva. Revela una idea prototípica de la invasión espiritual, posesión o posesión parcial, donde un ente maligno pues no necesariamente toma el cuerpo completo, sino que se adhiere, penetra o interfiere con órganos o funciones específicas. Por otro lado, también hay que señalar que la enfermedad no se origina internamente como un desequilibrio de los humores, sino por contacto con una fuerza externa maligna. Ahora explicaré un poco lo que son los humores. Tal fuerza podría haber sido convocada por una transgresión, una acción mágica dirigida contra el enfermo o por una vulnerabilidad espiritual. En la Grecia hipocrática, aunque se promovía una cosmovisión naturalista, aún se admitía, pues que ciertas enfermedades epilépticas eran sagradas. Vuelvo a decir, no se abandona lo sagrado, ni lo religioso, ni lo espiritual. Si la enfermedad es causada por aquello que se entromete desde fuera, entonces el tratamiento pues, no puede ser puramente físico, como es comprensible. Se requerirá para ello una intervención apotropaica o mágica, posiblemente combinada con hierbas, conjuros y rituales. Esto refuerza la figura del médico egipcio como sanador físico con conocimientos de plantas y anatomía. Exorcista, ¿no? También sacerdote mago que intercede con los dioses en la lucha contra lo invisible. En cuanto a lo que había mencionado antes de los humores, hay que señalar, pues que uno de los conceptos más influyentes en la medicina hipocrática de Hipócrates es la teoría de los humores, donde el cuerpo humano está compuesto por 4 fluidos fundamentales: la sangre, el flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y pues estos humores son correlatos internos de los 4 elementos cósmicos: aire, fuego, tierra y agua. Y su equilibrio dinámico determina pues la salud, estado de isonomía o igualdad. Mientras que su desproporción o irrupción provoca la enfermedad. Esto lo ha estudiado mucho Lain Entralgo y César Sierra. Bien, por otro lado, volviendo al Antiguo Egipto, tenemos otro papiro. He puesto un gran número de papiros. Este dice así. Creo que... Espera un momento. Bien, dice: lo que elimina la magia del abdomen, parte interna de una planta de hemo, una dosis; parte interna de un mejillón de agua dulce, una dosis; incienso, una dosis; fruta de cabello de tierra, una dosis; cerveza dulce, para frotar hasta obedecer una masa homogénea y para beber. ¿Qué tenemos aquí? Bien, la magia no se entiende como el sentido moderno, sino como una fuerza causal, real, que podía actuar sobre el cuerpo. El padecimiento abdominal se combate no solamente con sustancias curativas, sino con componentes cargados de poder simbólico o apotropaico que alejan el mal. Aunque no se menciona explícitamente a un demonio, la magia del abdomen puede entenderse como una entidad o fuerza animada frecuente en los textos egipcios, donde los demonios pues, pueden atacar partes específicas del cuerpo. El abdomen era considerado... Bien, no sé si porque se me ha cortado. Donde los demonios podían atacar partes específicas del cuerpo, ¿vale? Entonces el abdomen era considerado vulnerable a ataques de estos entes malignos y podían causar dolor, inflamación o diarrea. Este tipo de dolencia encajaría, ¿no?, con figuras como el demonio Apep o Apophis o Segem, que aunque a menudo no se les nombra directamente en textos médicos por razones de tabú o respeto ritual, pues hay que tenerlos en cuenta. Bien, vamos a seguir al siguiente fragmento, que sería el Everest 168. No, pues no es el 100, sí. El 168 dice así: otro remedio para eliminar la magia y la aflicción del de un dios o un no muerto del abdomen de un hombre: la parte Nejeb de una hierba Wu, 37,5 centímetros cúbicos; el fruto de Sasa, 37,5 centímetros cúbicos; el fruto de semillas de una planta Tewa, 4,68 centímetros.
En fin, para hacer harina y añadir a la cerveza para beber antes de dormir. Bien, este fragmento es extraordinariamente explícito, ¿no? Porque identifica agentes sobrenaturales específicos como la causa de la dolencia. Y bueno, pues en una primera instancia tenemos a Dios, que en un contexto meramente egipcio, pues incluso los dioses benevolentes podían infligir castigos a los humanos en forma de enfermedades si se rompía algún orden del Mat, también llamado orden cósmico y moral. El otro agente, por otro lado, ¿no? También implicado es un no muerto, es decir, un espíritu de un muerto que no ha sido debidamente apaciguado, enterrado o recordado, y que puede vagar y atacar a los vivos. Se les temía por su capacidad de poseer o afligir el cuerpo desde el más allá, como bien señala Nun. La palabra A es difícil de traducir literalmente, pero podría representar un tipo particular de dolor visceral, espasmo o incluso de posesión, más que una enfermedad clínica en el sentido moderno. Asociar esta aflicción con el abdomen, como en fragmentos anteriores, sugiere nuevamente una comprensión espiritual de las dolencias gastrointestinales, muchas veces pues vistas como el lugar donde el cuerpo se abriría a lo demoníaco, tal y como afirma Gardiner. El hecho de que el preparado se beba antes de dormir no es casual. En la religión egipcia, el sueño era considerado un estado de tránsito espiritual en el que el alma se separaba temporalmente del cuerpo. Por tanto, el momento previo al sueño, bueno, pues era especialmente vulnerable a los ataques de fuerzas demoníacas o espectrales. Bien, el siguiente papiro es el Everest 30,6, 30,16, que, bueno, pues vuelve a hacer referencia a esa forma típica, ¿no? de la magia verbal egipcia, en la que la palabra hablada tiene poder directo sobre el mundo físico, y no me voy a detener porque si no se me va de tiempo, pero vamos, básicamente aquí tenemos otro caso, también el Evers 99, donde bueno, pues se hace mención a un remedio que ilustra pues esa percepción egipcia de la enfermedad como invasión espiritual, específicamente por entidades no muertas. La receta, bueno, pues busca matar a esos agentes patógenos, lo que refleja una concepción activa de la medicina mágica, donde el cuerpo, bueno, pues es un campo de batalla ritual, tal y como así señala Borchhaus. Seguimos avanzando. Por último, ya habría que bueno, pues hablar de estos dos papiros, del papiro 1 y papiro 2, que nos habla otra vez pues esa, bueno, pues percepción, lo que he dicho antes, ¿no? Percepción egipcia como invasión espiritual. Bien, bueno, aquí hay otro papiro Evers, pero no me voy a detener. Si quieren ustedes leerlo, pues lo tienen en pantalla para en el vídeo. Y ya pasamos, por último, al papiro Edwin Smith, concretamente al caso 8. Y donde, bueno, pues antes de decir qué es lo que apunta, hay que mencionar que, bueno, pues que el papiro de Edwin Smith es uno de los textos médicos más antiguos que se conocen, datado alrededor del 1600 a.C. y probablemente, pues, bueno, aunque probablemente pues, se trate de una copia de un texto más antiguo, en torno al 3000-2500 a.C. Y en este caso, en el caso 8, pues nos encontramos también otro ejemplo de un ente que entra del exterior, aunque no sepamos pues muy bien qué es lo que significa la palabra neva, que está incluida en el texto. No he puesto la transcripción, pero bueno, básicamente lo que dice es, en cuanto a que neva entre desde fuera, significa que su corazón es neva debido a que algo entra desde fuera. Volvemos a ver que entra otro ente maligno. Y ya para ir finalizando con esta intervención, porque ya de comunicación se pasan los minutos, pero bueno, hay que hablar de la estela Metternich, ¿no? Bien, esta estela pertenece al periodo tardío, entre el 360 y el 343 a.C., y concretamente a la dinastía 30, durante el reinado de Nectanebo II. Y bueno, pues es una estela mágico-sanadora que registra en la parte
inferior a las figuras centrales, filas de jeroglíficos que contienen un total de 13 hechizos mágicos para proteger contra mordeduras, heridas venenosas y para curar las enfermedades causadas por ellas. El sacerdote Satum encargó la estela, ¿no?, para colocarla en la parte pública de un templo y así aportar pues, un remedio a la víctima, que es muy curioso, ¿no?, cómo obtenían el remedio pues, cuando estaban heridos, iban y obtenían la curación tras recitar pues, lo que sea en el conjuro y beber agua vertida sobre las palabras e imágenes mágicas de la estela. Así como, bueno, asimismo no hay que señalar que como precedente mítico, la inscripción pues narra la cura mágica de que Thoth, dios patrono de las ciencias, realizó al niño Horus. Y bueno, procederé ahora a narrar qué es lo que se cita. Y básicamente, bueno, pues menciona cómo eso, Isis, en un primer momento, bueno, pues refleja una gran vulnerabilidad y manifiesta un poder limitado, asemejándose a una madre humana. Es importante recalcar el tema de que están, aunque se trate de divinidades, se están como humanizando, ¿vale? Entonces, bueno, pues se asemeja a una madre humana que quiere salvar a su hijo herido, Horus, que había sido alumbrado en los pantanos de Kemis y que pues mantenía escondido de la malicia de Set, que habíamos mencionado hace unas diapositivas. La diosa pues se ve obligada a desatender a su hijo para buscar víveres, pero a su regreso el párvulo, bueno, pues había caído enfermo y no presentaba las suficientes fuerzas como para ser amamantado. Por lo tanto, Isis presenta su desazón ante el hecho de que su familia resida en un reino diferente o se mantenga en hostilidad con ella y que no hay nadie a quien pueda solicitar socorro, excepto, bueno, pues a los habitantes, ¿no?, de las marismas más cercanas que comparten su dolor pero no pueden ofrecer ayuda. Siendo así, llega una mujer sabia que le consuela y sugiere que la causa de la enfermedad de Horus el joven es una picadura de escorpión o una mordedura de serpiente. Por tanto, Isis confirma el diagnóstico, eh, oliendo el aliento del niño Horus, e inicia pues, un apasionado lamento, reflejando que su inocente y huérfano hijo pues, había sido mordido. Su llanto atrae a las diosas Neftis y Serket, quienes sugieren que Isis apele a los cielos y en su desesperación, pues su lamento detiene la barca solar descendiendo, ¿no?, todo de los cielos para descubrir pues, que estaba mal. Seguidamente, Thoth promete que ha bajado del cielo el aliento de la vida para Horus el joven. Todo lo que Thoth promete para Horus lo promete a sí mismo para el sufrimiento humano. De hecho, bueno, pues los hechizos siempre terminan con la frase y la protección de los afligidos también, indicando que mediante el uso pues, de estos hechizos se sanaría cualquier tipo de aflicción en el ser humano. Cuando todo el veneno es destruido, Thoth ordena a Neftis, Serket y a los enfermeros de Pe o Butono cuidar al infante Horus y finalmente, bueno, pues todo regresa a la barca solar y el hechizo acaba, ¿no?, con la afirmación de que Horus el joven ha recuperado la vida y que todos los humanos y animales perdón, que sufran de envenenamiento serán curados. Perdón, que me ha entrado la tos. Por tanto, en la estela, Isis cumple una de las mayores amenazas contra el orden cósmico, en contra de los hechizos, que es la amenaza de detener el curso del sol. Ella parece hablar en nombre de toda la humanidad cuando desafía al Dios Supremo para detener el sufrimiento de los inocentes. En efecto, Isis pide justicia desafiando a Ra a cumplir las leyes del Mat, por lo cual todos los dioses y humanos deben esforzarse por defender la verdad, la justicia y el orden divino. Contratos celebrados entre personas y deidades sobreviven desde finales del primer milenio antes de Cristo, en los que un hombre o una mujer ofrece, ¿no?, un servicio permanente en un templo a cambio de protección divina contra enfermedades, accidentes, espíritus y demonios. Estos contratos parecen ser una manifestación de la creencia general de que los dioses debían proteger a las personas que los honraban, incluso contra los infortunios del destino. Si esta ayuda divina pues, fuera retirada, entonces el mundo entero podría bien disolverse de nuevo en el caos. Por tanto, el lugar de honor otorgado a la medicina en los templos egipcios, una vez más, demuestra que el esfuerzo por preservar la salud y la vida formaba parte del orden moral para, de la responsabilidad, ¿no?, del Estado hacia sus ciudadanos, tal y como se define en el pensamiento religioso y pues como señala también otra vez el erudito Pinch. Y por tanto, pues habría que
ya como conclusión de la estela Metternich, mencionar que tiene un matiz también ciertamente filosófico, más que sanador, en cuanto pues, que se observa esta reflexión central, ¿no? De por qué los dioses permiten las injusticias, y detrás de esta pregunta pues, es evidente que hay una preocupación social y moral y un cuestionamiento del orden divino, en tanto que acusa a los dioses de permitir los males. Si seguimos esta línea de pensamiento, puede que también estén cuestionando pues, las leyes de Maat, ya que los dioses y humanos se esfuerzan en defender la verdad y la justicia para mantener orden cósmico, pero sin embargo esta estela pues, muestra que no es todo así, o sea, no es del todo así en cuanto pues, a que una diosa Isis critica esta situación de injusticia. Por otro lado, también, como he señalado, pues hay un intento de humanizar en todo momento a los dioses, en el momento en el que el niño Horus pues, padece de esta enfermedad. Por tanto, presenta una cuestión, o sea, la estela Metternich presenta una cuestión de gran profundidad y complejidad en su razonamiento, y no ha de pasar de inadvertida, ya que podríamos pues, estar ante una respuesta egipcia al contacto con la filosofía griega que, bueno, pues en este marco estaría difundiéndose por el Mediterráneo oriental. Perdón. Hay que señalar que estamos en un contexto de mediados del siglo IV a.C. y que el cultivo de la filosofía pues, llevaba ya alrededor de 200 años de recorrido en el mundo griego. Ese periodo temporal es más que suficiente para pensar que las ideas y las teorías procedentes de las escuelas de pensamiento griegas se habrían difundido por el Mediterráneo oriental, y que entre otras regiones pues, de ese área habrían llegado también centros intelectuales egipcios como las casas de la vida y los templos, y que habrían impregnado pues, el pensamiento egipcio, ya que el contacto comercial naviero entre Grecia y Egipto, bueno, pues era constante. De hecho, en un periodo próximo a esto, el macedonio Alejandro Magno pues ya entra en Egipto para ser coronado como faraón. Bien, aquí tenéis una imagen más próxima de la estela. Y pasaríamos ya finalmente a lo que son las conclusiones. Bien, ¿qué hay que concluir de todo esto? El análisis de las fuentes, bueno, lo tenéis en pantalla, ¿no? Textuales y arqueológicas, demuestra que la enfermedad en el Antiguo Egipto no se concebía únicamente como un fenómeno físico, sino que también pues, los demonios ocupaban un lugar central. Figura del demonio, ¿no?, como patógeno que actúa como mediador entre el mundo humano y el divino. Los papiros médicos, así como textos religiosos y mágicos, revelan una interacción entre la medicina empírica y ritual. Hay que hablar también de esa concepción híbrida de la enfermedad, que nos permite comprender mejor que no solo las prácticas médicas del Egipto faraónico, sino también su visión del cuerpo, el alma y el equilibrio cósmico. Y por último, penúltimo, lejos de ser una superstición marginal, la creencia en demonios como agentes de enfermedad pues refleja esa cosmovisión coherente y funcional dentro de su contexto cultural. En definitiva, estudiar a los demonios en el contexto de la enfermedad no solo enriquece nuestra comprensión de la medicina egipcia antigua, sino que también nos invita a cuestionar las categorías modernas entre ciencia y religión, y entre lo físico y lo espiritual. Así que muchas gracias si han llegado hasta aquí. Pido disculpas porque bueno, pues es la primera vez que grabo un vídeo de estas características, y espero que a Ángel le haya gustado. Así que bueno, pues nos vemos por ahí. Un saludo.